Buenas noches, mi nombre es Sofía Barrero y voy a exponer a identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Bueno, dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, actividades microbianas. Se dependen del flujo de información biológica para desarrollar su metabolismo y crecimiento. Algunos recursos influyentes para su crecimiento son oxígeno, nutrientes, temperatura y humedad. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Los microorganismos son los componentes básicos de la vida en la Tierra. En términos de actividad y cantidad de biomasa, la flora bacteriana constituye una parte importante de la red alimentaria de los ecosistemas marinos, contribuyendo a la regeneración de nutrientes e interactuando con una variedad de organismos. Para comprender su papel en dominios específicos, es necesario identificar y cuantificar cada miembro que expone estas comunidades, así como las actividades metabólicas que exhiben. Bueno, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece? La competencia se da por diferentes factores: la tasa de capacitación de nutrientes, tasa de metabólicos inherentes, velocidad de crecimiento. Les favorece cooperar, ya que se llevan a cabo asociaciones asociaciones donde el producto de un microorganismo es tomado por otro para usarlo como recurso. Finalmente es transformado en un sustrato final y se denomina sintrofia. Bueno, de acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Medigan, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras cada una de las fases del crecimiento. Entonces, primero es la fase de la latencia, que es cuando un cultivo microbiano se inocula en medio de un fresco del crecimiento. Empiezan solo tras un periodo de tiempo llamado fase de latencia. Esto puede ser breve o extenso según los antecedentes del inóculo y de la naturaleza del medio. Bueno, del medio de las condiciones del crecimiento. Si se transfieren las células de un cultivo que está en la fase exponencial al mismo medio y en las mismas condiciones de crecimiento, o sea, temperatura, ventilación, etc., prácticamente no se producirá la fase de latencia y el crecimiento exponencial empezará inmediatamente. Pero si el inóculo se toma de un cultivo viejo, normalmente pues sí hay fases de latencia porque las células carecen de varios construyentes esenciales y se necesita tiempo para su biosíntesis. Luego sigue la fase exponencial. Durante el crecimiento exponencial, la población de células se duplica en intervalos regulares durante un tiempo corto o largo, no importa, según los recursos disponibles y otros factores. La velocidad del crecimiento exponencial varía mucho y depende de las condiciones ambientales, también es temperatura, composición del medio del cultivo, etc., así como las características genéticas del propio organismo. En general, los procariotas crecen más rápido que los microorganismos eucariotas y los eucariotas más pequeños suelen crecer más rápidamente que los grandes. Eso debería recordarnos el concepto que nosotros hemos estado estudiando, que se relaciona entre superficie y volumen. Finalmente está la fase estacionaria y fase de la muerte. En un cultivo discontinuo, el crecimiento exponencial no se puede mantener indefinidamente. Se debe de tener en cuenta que solamente una célula bacteriana que pesa una billonésima parte de un gramo se crece exponencialmente en un tiempo de generación de 20 minutos. Si se le permite continuar
en crecimiento exponencial durante unas 48 horas, una población de células pesaría 4.000 veces el peso de la Tierra. Obviamente eso es imposible y el crecimiento de estos cultivos es limitado. Bueno, entonces la fase, entonces aquí en la gráfica vemos. Ahí está la fase de latencia. Esta es la fase de latencia. La fase de la fase exponencial, la estacionaria, que es todo esto, y finalmente la muerte. De acuerdo con la lectura del artículo titulado Plant Microevolutionary Dynamics in the Changing World, el cual se encuentra en la guía de actividades, existen principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Realiza un mapa conceptual donde explique estos mecanismos. Bueno, entonces la fase 1, que es la de latencia, cuando un organismo llega a un medio fresco por inoculación mecánica o esporádica. El organismo no comienza a crecer inmediatamente, sino que pasa por un periodo denominado periodo de incubación, que es el tiempo que tarda el organismo en adaptarse al medio en que se encuentra este almacenado para ser encontrado. Luego sigue la fase 2, que es la fase exponencial. Después del periodo de incubación, el organismo entra en la fase exponencial o fase logarítmica, debido a que después de adaptarse al medio comienza la fase de crecimiento exponencial, es decir, después de que cada generación la población se replicará. Luego sigue la fase 3, que es la estacionaria. Al pasar por la fase exponencial, el organismo entra en una fase denominada fase estacionaria, ya que por la restricción del crecimiento o por el agotamiento de los nutrientes esenciales por la acumulación de productos tóxicos, etc. La fase 4 y fase final, que es la fase de la muerte. Después de la fase estacionaria, el organismo comienza a reducir gradualmente los microorganismos, de ahí el término la fase final. Y acá está, los microorganismos pueden promover la tolerancia de las plantas al cambio climático, modificación física del medio ambiente, mejora estabilidad de graduación del suelo y aumento de humedad de la rizosfera, aumentando la supervivencia y biomasa de plantas por sequía. Secretar hormonas vegetales para la defensa. Las citoquímicas aumentan el contenido del agua de hojas y producción exudados. La Auxira rhizobianas, producción de rúbicos y osmolitos. Modificar la expresión genética. Las bacterias mejoran la expresión de ARN mensajero, los genes ACC, desamisa, resistencia de patógenos. Promover el acceso de los nutrientes a las plantas. Nitrogenasas de rizobia aumenta la biomasa vegetal. 3. Ferriporbertinas bacterianas distintas mejoran la clorosis. Estas son las bibliografías y gracias por todo.